Resonancia magnética de columna. ¿Qué entendemos por columna? Tenemos 4 secciones de la columna en total. La columna cervical, ¿cierto? Dorsal, lumbar y columna sacra. Las 3 primeras son evaluadas por lo general, y si es que se puede, que no todos tienen la opción de contar con un neuroradiólogo, pero por lo general eso es territorio de neuro. La columna sacra es más territorio de músculo esquelético. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos mucho que evaluar de componente neural, la verdad. La mayoría son lesiones traumáticas o la sacroileitis, por ejemplo. Que ahí vamos a ver que hay una ligera diferencia de orientación, pero la verdad no es tanta. Por ende, planificación de sacro tiende a ser igual, ¿ya? ¿Para qué están indicadas estas resonancias? Lo más clásico, la HNP, ¿cierto? Hernias del núcleo pulposo. Radiculopatías, o sea, patologías que involucran al canal neural. Enfermedades mielinizantes, también la esclerosis múltiple, por ejemplo. Tumores y metástasis. Disrafias, también son patologías del tubo neural, que vamos a ver que dependiendo de la herniación que se produce, si es que tiene o no contenido de la médula propiamente tal, puede ser meningocele o mielomeningocele, ¿ya? Traumatismo, infecciones o ya muy poco frecuentes fístulas. Por lo general se tienden a ver en la zona sacra, predominantemente, ¿ya? Pero a pesar de que sean muy raras, ocurren, ¿sí? Vamos a ver la columna cervical, su planificación. No tiene gran ciencia, como verán, planificar la columna. Lo importante es que la primera secuencia que uno suele planificar, que de ahí después tenemos para adelante, es la sagital. ¿Por qué? Porque por lo menos nosotros en nuestro centro no realizamos cortes coronales ni en la columna, o sea, no, solamente en la columna cervical sí. No realizamos coronales, solamente sagitales y axiales. Entonces, ¿qué hacemos? Primero planificamos el sagital y una vez teniendo un sagital bien bonito, podemos planificar los axiales. Que en verdad con este localizador que ustedes ven acá igual se ven bastante bien los espacios intervertebrales, entonces igual podríamos planificarlos acá. Pero ¿qué pasa? Que de repente la gente como que tiende a cambiar levemente la posición de la cabeza y estiran un poquito el cuello. O por el contrario, bajan y doblan un poquito el cuello, ¿ya? En el eje coronal del localizador que tenemos, tiene que pasar por el eje medio, o sea, por donde nosotros vemos la médula, ¿ya? En el caso de que ustedes se encuentren con una escoliosis impresionante, tienen dos opciones. Una, si es que no es tanta la desviación, se puede hacer como un promedio de tratar de dejarla lo más derecha posible, entendiendo que no va a quedar derecha, pero se puede. Y dos, hacer dos adquisiciones por separado. Hay otros centros que tienen la posibilidad de hacer esta técnica que se llama composing, que uno puede tomar adquisiciones en bloques diferentes y después el software lo une como una sola y nos entrega una visión derecha de la médula, en el caso de que sea necesario evaluar patología medular. Y la gran mayoría de los centros cuenta con esta adquisición, pero nosotros no. Así que estamos obligados a las dos primeras opciones.
¿ya? Lo importante es que abarquemos en lo posible desde el borde superior del cerebelo hasta la altura de T1 o T2, idealmente, para poder cubrir un buen segmento cervical. En pacientes que son chicos, no muy altos, pueden lograr esto. En pacientes que son más altos, van a quedar un poquito más justos, pero lo importante es que podamos ver sí o sí el segmento cervical, ¿ya? Los axiales, una vez teniendo acá un cervical, que esta cervical la verdad no es una cervical cervical, este es un T2 que utilizamos como localizador para poder contar las vértebras y ver dónde empieza la dorsal cuando vamos a realizar dorsal, ¿ya? Pero el contraste es el mismo. Una vez teniendo la cervical, orientamos el axial tratando de que se vea desde la C2 hasta T1 idealmente. Mitades y un poquito menos de la mitad en verdad de C2 y un poquito menos de la mitad de T1, cosa que los segmentos de C3 a C7 se vean por completo. Ahora, si nosotros vemos algo que esté más arriba, a nivel de la odontoides, por ejemplo, como pasa en el caso de las fracturas de la odontoide cuando hay ahorcamiento, ahí sí hay que llegar más arriba, hay que abarcar la lesión, ¿ya? O algún tumor, por ejemplo, un quistecito, un nódulo que se vea a nivel medular un poquito más arriba también. Lo importante siempre va a ser abarcar la lesión, ¿ya? Y esto va a ir siempre paralelo a la orientación de los discos o de la médula, ya que en estricto rigor siempre debiese ser lo mismo. Y en coronal, también una buena referencia es que sea paralelo a los discos intervertebrales que se ven. De nuevo, si está la columna muy chueca, ahí habría que tratar de ver la patología para intentar dejar derecha la patología en sí y de no haber nada o de haber hernias, por ejemplo, tratar de ver la hernia más prominente y que esa hernia quede derecha o ya de lleno si no tiene nada y solamente escoliosis, tratar de hacer un promedio o dejarlo en axial estricto. Ya no se van a complicar la vida porque es una columna que está chueca y por mucho que intenten dejarla derecha no va a quedar derecha. ¿Ya? Y finalmente en la cervical tenemos cortes oblicuos. ¿Para qué son los cortes oblicuos? Sagitales oblicuos. Son para poder ver los agujeros de conjunción, que es por donde salen las raíces nerviosas, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Así podemos ver si es que hay algún grado de compresión estas raíces que salen por los agujeros de conjunción, que eso también provoca dolor. O también en el caso de las hernias que están lateralizadas y no hacia el centro, también nos permite ver la compresión medular que hay hacia ese lado. ¿Ya? ¿Cómo se debería planificar? En este caso, estamos viendo una planificación de un izquierdo, el lado izquierdo. Esta línea del localizador va a pasar paralela al eje lateral de la columna cervical. Si ven, hay una cierta inclinación porque a medida que uno va descendiendo de nivel, las vértebras se van haciendo un poquito más anchas. Entonces la idea es que se pase por el borde superior estrictamente para abarcar los agujeros de conjunción. Por eso no queda esto derecho-derecho. Se sigue esa leve inclinación y cuando tenemos los cortes axiales, la idea es poder abarcar bien el agujero de conjunción del lado a estudiar. Tratar de no cortar la médula también, pero lo importante es el agujero de conjunción. Así que lo vamos a lateralizar el localizador según la orientación de este mismo, ya que quede paralelo a este. También se hace un promedio, porque como les dije, hay vértebras que son más anchas que otras, sobre todo cuando nos vamos acercando al segmento dorsal,
entonces tiende a tener una inclinación un poquito mayor y hacia segmentos más hacia craneales un poquito menor. Entonces también se elige por lo general, acá saca saber que es la imagen 15 de 25, que es como un corte más o menos central en los cortes axiales, para tratar de dejar esta orientación. ¿Y cuál es el protocolo de columna cervical? Nosotros usamos el T2 sagital, T1 sagital y STIR sagital. T2 axial y T2 gradiente axial. Y los T2 sagitales oblicuos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Por qué acá nosotros agregamos un T2 gradiente? Porque la zona cervical es muy común los traumatismos. Entonces la secuencia de gradiente nos va a servir para poder detectar mejor un hematoma, que pudiese confundirse de repente la señal según el estadio en el que se encuentre la sangre en ese momento. Si es que estamos hablando de hemoglobina, oxihemoglobina, desoxihemoglobina, metahemoglobina, hasta la degradación final de la hemosiderina, ¿ya? Y en el caso de que requiera medio de contraste, se agregan T1 sagital FAT-SAT y un T1 axial FAT-SAT. Ahora, en el caso de cuando se habla de tumores, sobre todo, es ideal tener 3 planos, ¿ya? Hay algunas patologías que son bien características y no es necesario, pero como les digo, cuando se habla de tumores es ideal tener los 3 planos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta lo que hemos visto de cervical? No, profe. Ya. Ahora, para la columna dorsal, para nosotros obtener estos localizadores en sí, usamos primero ese localizador que les mostré de la cervical. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ahí empieza la dorsal. Que por lo general, la tercera vértebra dorsal tiende a coincidir con el borde superior del esternón. Entonces acá no se alcanza a ver porque está justo la banda ahí, porque ponemos banda de saturación para tratar de disminuir un poco los movimientos respiratorios que pueden provocar un movimiento en la imagen. Pero acá, aprox debería estar más o menos la cabeza del esternón. Entonces nosotros acá tenemos 1, 2, 3, por ahí. A veces está en la cuarta. Pero lo importante es tratar de encontrar un punto de referencia que después nos dé para saber dónde empieza la dorsal y dónde termina. También algo que es irrefutable es que la primera dorsal tienden a estar también las primeras articulaciones con las costillas, ¿cierto? Pero el método de contar es más amigable para mí, en caso de, por si acaso. Y acá lo mismo, hay que tratar de dejar la médula lo más derecha posible. Ahora acá ustedes pueden ver que en este caso tiende a lateralizarse un poco hacia la izquierda, pero para acá abajo está derechito. Entonces nosotros vamos a hacer un promedio más o menos hasta dónde vamos a llegar, porque si no vamos a ver este segmento de acá arriba, ¿para qué vamos a lateralizarlo tanto hacia la izquierda? Entonces tratamos de ver de manera que se nos vea la médula lo más derecha posible. Y que debe cubrir idealmente desde la mitad de C7 hasta la mitad de T1. Pacientes que son chicos, de porte chico, pueden abarcar incluso hasta la L2. Pero pacientes grandes, altos, normalmente quedamos en este límite. ¿Ya? Acá sí tenemos coronales. ¿Qué hay que abarcar en el coronal? Acá sí nos acotamos hacia la zona de dorsal nomás.
que abarque desde la T1 hasta la T12 por completo. O sea, que veamos cuerpo vertebral y no cortar la médula por posterior. La médula es un punto muy importante de evaluar, ¿ya? Y acá este cuadrito lo dejamos derechito para mostrar lo más derecha posible la columna, pero en el caso de que hayan, por ejemplo, escoliosis, que acá en la dorsal es donde más se sufre por eso, está la opción de hacer adquisiciones por separado. Cuando veamos los casos de columna les voy a mostrar. O la opción del composing en caso de que esté disponible, para intentar después mostrar una columna derecha. Más que nada para efectos de la evaluación. Sobre todo cuando hay, por ejemplo, evaluación postquirúrgica, cuando hay que ver extensión del hematoma o cuando se generan quistes siringomiélicos también, que la otra clase que nos toque vamos a ver con detenimiento de las patologías, ¿ya? Y eso. Y finalmente, cuando ya tenemos la adquisición sagital y coronal, hacemos los cortes axiales, que esto por lo general se hacen por bloques, porque si quisiéramos hacer la columna entera, por ejemplo, de una, nos quedaría larguísimo. Estamos hablando de que de por sí los bloques axiales en gente alta pueden llegar fácilmente a durar 6-7 minutos. Entonces imagínense la columna completa. Cuando una secuencia dura mucho tiempo hay más probabilidad de que salga movida. Entonces siempre hay que tratar de usar el menor tiempo posible. En nuestro caso hacemos 2 bloques axiales. Hay centros que hacen 3, pero nosotros hacemos 2. Que por lo general, si ustedes se dan cuenta, hay una porción de la columna dorsal que está inclinada hacia anterior y la porción inferior está inclinada hacia posterior. Entonces hacemos esas 2 divisiones con un bloque que abarque la sección superior, que suele estar inclinada hacia anterior, que usamos esta inclinación, ¿cierto? Según los discos intervertebrales, o un promedio entre todos. Lo mismo por coronal, porque si se dan cuenta acá hay una ligera desviación hacia la izquierda y abajo no está tan así. Entonces, por lo mismo también se elige separar para intentar mostrar una adquisición lo más simétrica posible. Y acá está la de los bloques inferiores. ¿Ven? Siempre va todo en dirección preferentemente a lo que es el eje de la médula, que va a coincidir con lo que son los discos intervertebrales. ¿Ya? Entonces ustedes pueden decir acá que va paralelo a los discos intervertebrales o perpendicular a la médula. ¿Ya? Y lo mismo en el coronal, tratar de seguir la inclinación. Y el protocolo de la columna dorsal es sagital en T2, T1 y STIR, coronal en STIR y los bloques en T2 y T1, tanto los bloques superiores como los bloques inferiores. Para el caso de medio de contraste, lo mismo que anteriormente, se agrega T1 sagital FATSAT y el T1 axial FATSAT. Y bloques superiores e inferiores. ¿Ya? Exactamente lo mismo que hicieron sin contraste debiese estar con contraste. Hay centros que para un tema de ahorrar tiempo, el axial con contraste se limita solamente a la zona donde está la lesión, en el caso de haberla. Pero lo ideal siempre es que ustedes lo mismo que adquirieron sin contraste sea lo que adquieran con contraste para poder después evaluar y comparar. ¿Ya? Y lo mismo que anterior, si en el caso de que haya un tumor, tratar de agregar el coronal, que nos va a ayudar a dar o sea, a nosotros, al médico radiólogo, una mejor dimensión de cuánto abarca el tumor y su extensión. Y finalmente la columna lumbar.
Y se dan cuenta, es exactamente lo mismo que las anteriores para planificar el sagital. Seguimos el eje medio de la columna, donde pasa la médula. En el caso de tener una columna chueca, se hace lo mismo que ya les mencioné anteriormente. Y hay que abarcar sí o sí desde la mitad de la T12 hasta que se vea la S3 completa. Si llega más abajo, mejor, pero por lo menos hasta la S3, ¿ya? Para planificar el coronal lo mismo, tratamos de que en la imagen sagital tratar de incluir la mayor cantidad de médula posible en un solo corte, ¿ya? Y bueno, la mayoría de las patologías lumbares tienden a ser HNP. Entonces hay que asegurarnos de ver toda la extensión de la médula en lo que refiere a los discos intervertebrales. Ahora, si fuese por otra patología, como por ejemplo un tumor que sea muy extenso, que nos abarque hasta acá a posterior, ahí estamos obligados a abarcarlo por completo, ¿ya? Siempre recordando que la patología es lo importante. Y ahora para planificar los axiales, acá sí tenemos una pequeña variación. Para hacer axiales tenemos dos alternativas. Una, hacerla por espacio, como lo vemos acá, que esto está limitado para las patologías del disco, que lógicamente acá lo vamos a hacer siempre paralelo al disco, en la coronal también paralelo al disco, y en bloque, que esto ya es para patologías de la médula propiamente tal, ¿ya? Y acá lógicamente tenemos que abarcar la médula completa. Podríamos haberla dejado un poquito más arriba si quieren, pero la verdad que con que abarque desde los segmentos desde la L1 hasta el final de la médula, estamos bien, ¿ya? Ahora si por ejemplo hay una patología justo acá a nivel de la L1 y se extiende un poquito más arriba, ya ahí estamos obligados a subirlo un poquito sin cortar la médula acá abajito, y si aún así no llegamos, estamos obligados a aumentar corte, ¿ya? Porque de nuevo, insisto, la patología es lo importante, porque la idea es que si ustedes están viendo algo, mostrarlo completo, no cortarlo, ¿ya? Y acá, como hay una curvatura, en teoría, tratar de dejar como un promedio de que se vea la médula completamente derecha. No lo vamos a lograr, por supuesto, porque la médula no es derecha, pero tratar de hacer un promedio que se pueda apreciar por lo menos la patología de manera correcta, ¿ya? Y eso sería. Ahora el protocolo, si se dan cuenta, es como el protocolo de la columna dorsal, solo que acá no vamos a hacer bloques superiores e inferiores porque alcanzamos a abarcar por completo la lumbar, ¿cierto? Pero T2 y T1, ya sea por espacio o bloque, según la patología, ¿ya? Lo otro que no les dije es que los espacios, si ustedes no ven hernias hacia arriba en los espacios superiores, tanto L1, L2 como L2, L3, pues, no es necesario hacer espacios a esa zona, ¿ya? Cuando hay protusiones, por ejemplo, que son la etapa previa a que sea una hernia propiamente tal, cuando está protuyendo hacia atrás al canal, tampoco es necesario, solamente cuando realmente hayan hernias. Y en el caso de que no haya nada, tienen que hacer axiales igual. Entonces, ¿qué se hace? Los tres espacios inferiores. Ahora, si ven hasta arriba hernias,
Ya están obligados a hacer los 5 espacios sí o sí. Pero de no haberlos, con los 3 inferiores basta. ¿Ya? Ahora sí. Y el mismo criterio para el contraste. T1 sagital y axial es FATSAT y en caso de haber tumor se recomienda también un coronal. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Y finalmente vamos a la columna sacra. Acá está lo que yo les decía. Se divide entre sacro por trauma y causas no traumatológicas, que esto por lo general estamos hablando de una sacroileitis. Y al contrario que el resto de la columna, como les comentaba al principio, la columna sacra tiende a ser informada por un radiólogo de músculo esquelético. Eso significa MSK por si acaso. ¿Por qué? Porque rara vez vamos a ver una afección neural a este nivel, a menos que estemos hablando de los plexos sacros, por ejemplo, pero es muy raro también ver una patología de esa índole en este nivel. Lo más común sería ver algo en el plexo braquial, que es la zona cervical torácica, o en el plexo lumbar. Pero al plexo sacro igual es más o menos difícil encontrar algo ahí. Y ya en esos casos se hace dirigidamente un examen de plexo sacro, no un sacro. Entonces ahí el plexo sacro sí se lo informaría el médico radiólogo de neuro, pero sacro propiamente tal como sacro, eso está limitado a músculo esquelético. Y ahora, el sacro es una estructura bastante curva. No es como difícil dejarlo planito, pero ¿qué hacemos por lo general para intentar disminuir la curvatura? Es acostar al paciente en decúbito supino y se le pone una esponjita debajo de las piernas, cosa de elevarlas y así tratar de dejar plano el sacro. Pero tratar, porque tampoco lo vamos a lograr, o sea, el sacro no va a quedar plano, porque su estructura anatómica no lo es. Entonces lo que hacemos es disminuir levemente la curvatura para que sea más fácil planificar. ¿Ya? Y teniendo los localizadores, que por lo general los vamos a encontrar con esto, uno sagital, uno coronal y uno axial, lo primero que vamos a planificar van a ser los sagitales. Acá ponemos una banda de saturación, que es para tratar de saturar un poquito lo que es el contenido visceral, que los intestinos, sobre todo por el peristaltismo, pueden provocar movimiento en la imagen, ¿ya? Así que es como para evitar eso, la verdad. En el planificador, o sea, en el localizador coronal, lo mismo, el mismo criterio que seguíamos con la columna, que pase por el eje medio, por donde se encuentran las apófisis eh, o intentos de apófisis transversa acá en el sacro. Y en el localizador axial lo mismo, tratar de seguir la orientación del sacro. Para el coronal, que acá está el gran desafío, la idea es tratar de mostrar el sacro en coronal lo más derecho posible. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer alguna inclinación y que se pueda ver de anterior a posterior lo más derecho posible. Lógicamente esto difícilmente lo vamos a lograr, pero se hace el intento, ¿ya? La idea es que para ustedes corroborar que está derecho en sí la presentación de anterior a posterior, es tratar de ir viendo las articulaciones sacroiliacas de manera simétrica.
O sea, que aparezcan las dos al mismo tiempo y que desaparezcan al mismo tiempo. Y acá, algo muy importante, eh, dependiendo si te piden un sacro por patología sacra propiamente tal o por coxis, podemos inclinar un poco más o un poco menos el coronal. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos inclinarlo un poquito más hacia arriba, desde acá abajito del localizador, en el coronal del sacro podemos tener el axial del coxis y al revés, en el axial del sacro podemos tener el coronal del coxis. Entonces, si es que estamos ante una lesión sacra o una lesión del coxis, también eso nos va a influir un poquito en la inclinación de la planificación del examen, sobre todo en pacientes que tienen una curvatura muy pronunciada del sacro. Pacientes que no la tienen, que por lo general esta curvatura se da en las mujeres, si no me creen, ahí está el útero, pero en hombres no se da tanto esta curvatura, ya en hombres tienden a tener el sacro un poquito más recto o un poquito harto, bastante más recto. Entonces con ellos no hay tanto problema. Pero en el caso de la mujer, como les digo, tratar de orientar eh, la planificación según lo que se quiera ver realmente. Si quieren ver más arriba, hacia sacro, sacroiliacas, bien, ahí. Si quieren ver hacia abajo, más unión segmento sacrocoxis o coxis, propiamente tal, tratar de mostrar bien el coxis, ¿ya? Y una vez que tenemos una adquisición coronal, podemos ver bien la planificación de los axiales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el localizador coronal, no tenemos como mucha representación del sacro propiamente tal, ¿ya? Entonces ahí sí o sí tenemos que esperar a tener una adquisición en coronal para poder tratar de dejar lo más derecho posible, ¿ya? Acá en los axiales nuevamente hay que priorizar. Si quieren ver hacia arriba lo que es sacro o sacroiliacas, o si quieren ver hacia abajo coxis, porque difícilmente va a quedar todo en la adquisición axial, a menos que aumenten los cortes y estén dispuestos a aumentar el tiempo, pero eso igual va a quedar muy largo. Por ende, se tiende a priorizar si es que quieren sacro o si es que quieren coxis, ¿ya? Acá si se fijan se alcanza a ver un poquito que los axiales del sacro quedarían como coronales al coxis, ¿ya? Y el protocolo por trauma difiere un poquito del protocolo por sacroileitis, ¿ya? El protocolo por trauma, si se fijan, es bastante similar al protocolo de columna. La única diferencia es que igual vamos a tener un T2 axial FATSAT o que bien podría ser reemplazado por un STIR axial, ¿ya? La idea en esto es tratar de evidenciar el edema óseo que pudiese evidenciarnos una fractura, por ejemplo, que eso es lo que se busca cuando es un protocolo por trauma, fractura. Y por supuesto los T1, que son más anatómicos, nos van a tratar de evidenciar el trazo de la fractura en sí. Que en los STIR nosotros podemos ver los edemas. Se puede ver la fractura igual el trazo cuando es una fractura muy evidente, pero no se va a ver tan bien el trazo de la fractura como en las secuencias T1, ¿ya? Y las secuencias T2 están para poder tratar de ver si es que existe algún compromiso en la parte medular del sacro, ¿ya? Porque ya no hay médula propiamente tal,
pero en el caso de que hayan pequeños quistecitos por ahí de las raíces nerviosas, es útil. Y cuando no es por trauma, acá agregamos un gradiente coronal, un T1 coronal, un STIR coronal y axiales T1 y T2 FATSAT, un T1 FATSAT que actúa como una máscara, y si no, solamente la con gadolíneo, que también es válido. ¿Para qué se usa cuando agregamos una máscara? Para poder después sustraer la imagen. La idea es que ustedes ponen un T1 axial FATSAT sin gadolinio, uno con gadolinio, y después ustedes en el computador pueden hacer un postproceso de que la sustraen y va a quedar hiperintenso o marcado solamente lo que está con contraste. Entonces es como ideal, pero no necesario. Así que si lo agregan bien, si no bien también. Por eso no está acá propiamente tal la máscara. Y un coronal FATSAT con gadolinio. Si se dan cuenta, cuando son causas no traumáticas, no hay sagital. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, la causa principal por la que se solicita es por sacroileitis. Es para evaluar las articulaciones sacroiliacas. Y la verdad, donde mejor se ven las sacroiliacas son en coronal y axial. En sagital no tiene mucho sentido hacer una adquisición. ¿Se puede? Sí, se puede, pero no, como les digo, no les va a ser de mayor información, ¿ya? Y bueno, si es que llegasen a ver también algún tumor en la zona sacra, podrían agregarlo, pero no suele ser necesario, la verdad, porque como les digo, es muy raro ver esas afecciones a este nivel. Y lo que sí igual importante, en el caso de la sacroileitis, por ejemplo, sí o sí es con contraste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que determinar la causa de la sacroileitis. Es muy común, por ejemplo, ver sacroileitis en mujeres embarazadas por un tema de que se está expandiendo la cavidad pélvica, entonces sí puede pasar. Y ahí la verdad no se sospecha otra causa, ¿sí? O sea, si la mujer está en periodo gestacional avanzado sobre todo, es muy probable que sea por eso. Ahora hay causas infecciosas, que ahí cobra mucha utilidad el contraste. ¿Ya? Por eso, eh, bueno, y también porque lógicamente la mayoría de los pacientes con sacroileitis no son mujeres embarazadas, son pacientes no embarazados, tanto hombres como mujeres. Entonces, en estos pacientes que se desconoce la causa de la sacroileitis, es necesario que sea con contraste para determinar si es una causa infecciosa o no. ¿Ya? Pero por eso va con contraste este protocolo sí o sí. Ahora, lógicamente, si estamos hablando de una mujer embarazada, no le vamos a administrar medio de contraste. Aparte porque la causa se obvia de que es por el embarazo propiamente tal. ¿Ya? Y eso. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la columna, eh, ¿qué piensan ustedes que uno evalúa cuando evaluamos columna? ¿Para qué necesitamos nosotros la columna? Profe, ¿usted dice qué patología? No, más que patología, ¿qué estructuras vamos a ver nosotros en la resonancia de columna? Los discos intervertebrales, la Los médula. núcleos. Ujú. Los cuerpos vertebrales, como dijeron también ahí los discos, la médula, y eso es lo que la gente tiende a dar por obvio,
Sí, se evalúa todo eso. Pero hay algo que por lo general a la gente se les pasa, que también nosotros vamos a evaluar la intensidad de señal que nos entregan las vértebras. O sea, vamos a evaluar la médula ósea también. Eso es algo muy importante y tiende a obviarse o a olvidarse la gente de eso. ¿Por qué es muy importante la evaluación de la médula ósea? Porque hay muchos procesos proliferativos que pueden infiltrarse en la médula ósea. También vamos a tener que, dependiendo de la edad de la persona, la médula ósea va a tener diferentes intensidades de señal. Y yo acá a ustedes les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver en ocio en medicina nuclear. Cuando una persona es joven, o sea, nace y crece hasta cierto punto de la niñez, adolescencia, incluso ya por lo general hasta los 20 años podríamos ver predominantemente en la columna médula ósea hematopoyética. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de médula vamos a generar las células sanguíneas, ¿cierto? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Después de esa edad, la médula ósea hematopoyética tiende a ser reemplazada por médula ósea adiposa, o sea, va a haber un mayor predominio de adiposa versus hematopoyética, ¿ya? La señal normal en la médula ósea hematopoyética tiende a ser hipointensa en T1. En T1 es donde nosotros evaluamos la médula ósea, ¿ya? Y cuando ya se reemplaza por adiposa, vamos a verla más hiperintensa porque tiene más contenido grasito, ¿cierto? Por ser adiposa. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, un paciente de 70, 80 años o 60 incluso, paciente más años con una médula ósea que en T1 se ve hipointensa o que un cuerpo vertebral se ve hipointenso o cualquier lesión hipointensa que tenga patrón difuso como en, por ejemplo, en L1 se ve una lesión más o menos redondeada que abarca casi todo el cuerpo, la L2 se ve completamente hipointensa, la L3 se ve en un cachito de la vértebra hipointenso, ahí estamos claramente ante una presencia patológica, ¿ya? Probablemente infiltración tumoral. Ya tendríamos que cambiar el enfoque del examen. Probablemente venga por dolor lumbar y ustedes le ven una hernia, perfecto, tiene una hernia, pero si están viendo infiltración tumoral, ahí la hernia lógicamente pasa a segundo plano, ¿ya? Por eso es muy importante la evaluación de la médula ósea y también conocer en qué rangos de edad yo voy a ver de cierto tipo y de otro tipo. Esto es una explicación del por qué las metástasis óseas suelen aparecer en el esqueleto axial. Si bien es cierto, es porque los órganos por cercanía pasan al hueso según la zona que esté, por ejemplo, en cáncer de mama, costilla, o en próstata a la pelvis, sí es cierto, pero también es porque el esqueleto axial tiene predominantemente médula ósea hematopoyética. Entonces es más fácil que por procesos eh, sanguíneos llegue al hueso. Con el paso del tiempo se va reemplazando y va siendo más predominante adiposa, como les digo, pero igual tiene un cierto componente de hematopoyético porque se siguen produciendo células sanguíneas igual, ¿ya? Solo que va siendo reemplazada poco a poco. Y esto también explica por qué los niños muy pequeñitos, la diseminación ósea es muy rápida, porque cuando uno nace y son chiquititos, hasta aprox 5 años, el esqueleto completo es de médula ósea hematopoyética. Entonces es mucho más fácil la diseminación por la médula ósea hematopoyética y por eso la mayoría de los niños que por cualquier cáncer primario que tengan tienen afectación a metástasis óseas, los vemos llenos completos, así tipo 80% del esqueleto con metástasis. Es por esto, por la médula ósea, ¿ya?
como les digo, es algo muy importante que por lo general se tiende a como no analizar, pero es muy importante verlo debido a estos procesos patológicos que se pueden generar, ¿ya? Y siempre verlo en T1, porque T1 es la potenciación ideal para poder evaluar bien la médula ósea. Igual se va a ver en el T2, más hipointenso en el caso de hematopoyética, pero no es como se ve en el T1, que es lo ideal para evaluar esto, ¿ya? Y lo otro que también les iba a decir con respecto a esto es que la médula ósea hematopoyética, si bien yo les digo, con el tiempo empieza a desaparecer, pero hay un fenómeno de recambio medular que ocurre en las mujeres en edad fértil que tienen anemia. Cuando tienen anemia, ustedes saben que es una pobre producción de glóbulos rojos, el hematocrito baja, entonces el cuerpo, como mecanismo de defensa, necesita producir más células sanguíneas. Entonces, ¿qué pasa? Para aumentar esta producción de células sanguíneas, la médula hace un recambio nuevamente a médula ósea hematopoyética. Es como un mecanismo de defensa para combatir la anemia, ¿ya? Que esto se da, como les digo, por lo general en pacientes femeninas en edad fértil. Y por lo general el patrón de esto es simétrico, o sea, nosotros vemos a lo largo de la columna todos los cuerpos vertebrales con una intensidad de señal similar. Porque si vemos así como yo les digo, que de repente se ve una mancha acá, un cuerpo entero negro, después abajo una vértebra normal, eso igual es claramente patológico. Ya no estamos hablando de un patrón de recambio medular por anemia. Pero, como yo les digo, en una paciente de 30 años no sería normal ver una médula ósea hematopoyética. Normal sería verla más predominantemente adiposa. Pero si la vemos hematopoyética y con este patrón completo, lo más probable es que se trate de un proceso de recambio medular por anemia. Entonces ahí nosotros podríamos preguntarle si es que tiene anemia o de repente si es que ya sabe que tiene anemia, porque capaz que ni sepa también. Pero eso, hay que tratar de evaluar los contextos de lo que nos estamos viendo para tratar de proporcionarle mayor información al médico radiólogo también. Eso le va a ayudar en el diagnóstico. ¿Ya? Así que eso. Ahora supuestamente nos tocaba laboratorio el viernes, pero el viernes es feriado. Así que nos vamos a ver el lunes. Y antes de que se desconecten, déjenme sacarle foto a la asistencia porque ahora es con asistencia obligatoria esto. Así que voy a ver quiénes vinieron y quiénes no. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hoy día? No, profe, al menos por mi parte no. No, profe. Bueno, igual ustedes saben que cualquier duda me pueden escribir, yo no tengo problema en responderles. Y lo que les hablé ahora, reténganlo, porque va a ser muy importante para la parte de evaluación de casos, ¿ya? No les he enviado todavía los casos de cerebro porque estuve todo el fin de semana estudiando para una prueba que di ayer, pero ahora sin falta lo que terminemos se los voy a enviar, ¿ya? Para que lo compartan y lo revisen con sus compañeros, ¿ya? Eso chicos, cuídense y nos estaríamos viendo el otro lunes, ¿ya? Cuídese, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.